Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Buenas noches, soy Elmer Barrio de Mendoza, esto es Zoom Político por Red de Comunicación Regional. Estoy acompañado del periodista y escritor, el notable Gonzalo Rojas Samanés. No se asusten, no es que esté reemplazando a Manuel Bernales, es nuestro entrevistado principal de hoy, pero le he pedido que nos acompañe en la mesa desde el principio, porque la riqueza de su calidad periodística así lo amerita. Así que vamos a aprovechar su presencia acá para sacarle el jugo lo más posible. Felices fiestas patrias para todos. Aunque la circunstancia pueda decirnos que no estamos para desearnos congratulaciones, lo cierto es que la patria es muy importante para los peruanos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, Elmer, muchas gracias por la invitación. Es un honor, un placer estar acá contigo en tu sintonizado programa con los amigos de la radio, del canal. Efectivamente, estamos en unas fechas de celebración y yo pienso que deberíamos también hacer un rescate de las grandes personalidades que imaginaron este país, que soñaron algo que no existía, que era el Perú. El Perú es una creación del siglo XIX. Como tal, el virreinato existía, pero el país como república fue imaginado por gente como Nanue, como nuestros próceres, que valdría la pena en estas fechas, aunque sea un poquito de rescate arqueológico, no casi arqueológico, sino histórico, de nuestros grandes próceres que tuvieron la valentía, sobre todo los civiles, ¿no? Como Nanue, de imaginar algo que no existía, que se llama ahora Perú, con una democracia representativa, con un desarrollo moderno, y todavía, digamos, la democracia misma y la república misma siguen siendo promesas por cumplir en el Perú, ¿no? Muy bien, tenemos en pantalla a Manuel Bernales Alvarado, co-conductor de Zoom Político, gran amigo, gran profesional, y además retornando al programa cuando todavía no ha terminado de salir del proceso bronquial, pero ya está pues obviamente listo para acompañarnos virtualmente. Ya creo que el próximo viernes lo tendremos presencialmente también. Manolo, justamente lo que mencionaba Gonzalo es algo que a ti te provoca particular interés, el tema de la construcción del país, así que vamos a un poco hacer una conversación informal y te pediría que con tus primeras palabras nos reflexiones algo respecto de este tema que ha propuesto Gonzalo a la teleaudiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy contento en esta breve, porque no va a poder ser muy extensa, participación. La patria uno la lleva en los genes, en la sangre, en la cultura, en el espíritu. Y yo quisiera directamente expresar mi gratitud, mi reconocimiento en la persona de Gonzalo a sus hermanos, a Alvarito, que era nuestro amigo de los años 60, el Coro Rojas, ya fallecido, autor de varios ensayos, uno de ellos importante para los asuntos que en particular nos interesa y a ti también, que tiene que ver con los partidos políticos, uno de los pocos trabajos exhaustivos hasta comienzo de los años 2000, luego ha habido otros también, felizmente, porque debe seguirse la realización de la producción. Y en particular quiero expresar mi saludo a quien me acompañó junto con su esposa Claire Viricel en el primer programa, el 6 de junio del año 2002, Hugo Neira Samanés, quien en su jubilación vive en Chile y una selección de sus principales trabajos nos sigue acompañando a través de distintas publicaciones. Yo quiero decir que tengo una deuda intelectual y política en el sentido amplio de la palabra, no partidista, con Hugo, porque a través de su trabajo, de sus
trabajos iniciales inclusive, cuando él estaba en el mundo del FER y en el universo del Partido Comunista en San Marcos, empezaba a destacar. Y luego cuando se hace un pensador propio, independiente, con una visión de complejidad estructuralista, no fanática de las cosas. Hugo es una persona a quien deberíamos dedicarle un programa, con Gonzalo, también con Fernando, el diplomático, cuya amistad me honra también y que también ha contribuido con el programa de geopolítica, para reconocerles en vida lo que suele reconocerse en el Perú cuando la gente se ha despedido, en una especie de falta de sinceridad y en el fondo de respeto, de mezquindad. Yo quiero decir que ellos y otros más, que no es el caso mencionar porque quiero circunscribirme a ellos en este homenaje y agradecimiento, nos han enseñado a pensar y a repensar el Perú, ateniéndonos a cuestiones fundamentales como son los datos que van desde la arqueología y la antropología hasta los datos de las crónicas y de la construcción de la historia como disciplina y de otras ciencias posteriormente. Nos han enseñado a entender al Perú como un proceso de muy larga duración. Recordemos que el Tahuantinsuyo no duró más que entre 130 y 150 años y que básicamente fue un estado asentado en un territorio extenso de costa y serranías, muy poco de Amazonías o de selvas, como decimos, o de trópico húmedo, y que tuvo un aprovechamiento de lo que fueron las sociedades, decimos culturas en general, como si las culturas existieran en el aire y no en los seres humanos y en un territorio determinado, que lo precedieron. Y luego la evidencia del mestizaje profundo que hay en el Perú no ha tenido el efecto que tiene, por ejemplo, en México. Si uno va a México, pueden ser muy indigenistas y ahí pues se ha desarrollado un indigenismo muy importante. Recordemos, por ejemplo, que Pepe Matos Mar fue presidente o director del Instituto Indigenista en México, del Instituto Indigenista muy importante. Pero en México se sienten orgullosos tanto de su herencia precolombina como de su herencia barroca. Y el ejemplo más claro de esto es no solamente el Estado de México, la Ciudad de México, sino en particular Puebla de Zaragoza y todo ese estado central que es el quinto estado en tamaño de los Estados Unidos mexicanos, cosa que no ocurre aquí. Aquí estamos en una vuelta de tuerca pretendiendo reducir la diversidad de lo que es el país y todos sus aportes de distintas etnias, de distintas culturas, religiones, a lo largo de muchos años, desde el virreinato colonial hasta la república, reducirlo a una visión indigenista y tratando de hacer decir a Mariátegui lo que no dijo y lo que no pudo decir porque él falleció muy temprano, seguramente hubiera dicho otras cosas. Porque era una persona que tenía un enfoque y un método de trabajo que no era solamente deductivo, sino que se fijaba en las cosas. Entonces, somos una sociedad en proceso de construcción, una sociedad difícil, porque tenemos un territorio que se ha reducido, tal vez para ventaja de hacerlo más manejable ahora. Con Brasil hemos perdido cerca de 90.000 kilómetros. Sí, claro. Con Chile ya sabemos todo lo que perdimos. Con Colombia también perdimos todo el trapecio amazónico que le da a Colombia el acceso soberano al Amazonas. Y me recordaba a otra persona que es inseparable de este memento, de esta memorización, el general Mercado Jarrín, con quien alguna vez dijimos, y él repitiendo lo que él señalaba, que con Leticia y los acuerdos de la Amazonía se paga geopolíticamente la recuperación de Tacna. Esto es un tema que no ha sido estudiado, pero que yo lo he conversado también cuando vivía con Juan Miguel Bácula Patiño, importante historiador y embajador que ha escrito una soberana obra sobre Colombia, país donde él también ha sido
jefe de misión, embajador en Colombia, en Ecuador, en Francia, y que nos indica pues que es un país de muy difícil cohesión. Hoy día tenemos la posibilidad de tener una vinculación más fuerte a través de el cruce, no por una vía, sino seguramente van a ser varias. Eso no lo podemos saber ahora porque no hay estudios suficientes. A través del cruce de la Amazonía, que son 2/3 partes del territorio continental del Perú, y atravesando 3 cordilleras, 2 cordilleras, varios pasos, en un país en el cual nos quedan solamente vestigios útiles, por supuesto, ¿no? Pero antiguos, quiero decir, del ferrocarril central de la época de la expansión del Perú, de su primer gran esfuerzo de integración ferrocarrilero. Recordemos que aquí ya no existe lo que existió. Yo cuando era niño, recién llegué a Lima, existía el tren hasta Tocongo, una red de tranvías, y el tren que pasaba por la puerta al costado del Hospital Loaiza, en el Jirón Zorritos. Hoy día está de moda los trenes, pero de eso no quiero hablar. Y también los trenes en el sur. Yo he podido viajar desde Arequipa a Puno en el tren cuando apenas empezaba a ser un adolescente. También hice el viaje al Cusco en bus y nos quedamos atrapados casi un día en la cordillera por una ventisca muy grande. Y también he conocido otras partes del país. Me falta conocer pedacitos pequeños. No quiero extenderme, solamente quiero decir que gracias a inversiones extranjeras, y gracias no es un agradecimiento, es en virtud de, por causa de, eso es lo que quiero decir, por incidencia de la inversión china, que es una inversión doblemente estratégica en lo comercial y en lo militar, porque son absolutamente inseparables, el resto es discurso. Tenemos la posibilidad hoy de tener una conexión con el Atlántico a través de el cruce de la Amazonía. Esto no va a ser fácil. La gente anda viendo pajaritos preñados en este asunto. No es fácil por una sencilla razón, porque el territorio es muy complejo, muy vulnerable, sometido hoy a los impactos, aunque no se reconozca, sobre todo por la gente que piensa como Trump y otras personas, no solamente como él, que no existe el cambio climático, que es una evidencia. Y acá hemos tenido también programas, y debo agradecer a la presencia de Eduardo Calvo entre los primeros programas, perteneciendo Eduardo al equipo internacional del IPCC, que son los investigadores a los que el dinero de las petroleras ha tratado de difamar, y eso lo hemos visto hasta en la televisión, en programas que todo el mundo ha podido acceder porque no eran secretos. Entonces, ahí tenemos un reto muy grande, y este reto grande tropieza, a mi modo de ver, y con esto quiero terminar porque ya me extendí demasiado, tropieza con la falta de una alta dirección política estratégica nacional. Esa es la diferencia que tienen el Perú comparando al Brasil, a pesar de todo a México, con todas las dificultades y contradicciones que hay en México. No tenemos una clase política, hay una liquidación de los partidos y una sustitución de partidos por el mercado y por grupos de interés, y un abandono de una visión del Perú como Estado. Por ejemplo, cuando yo hasta ahora no he leído ni un solo trabajo serio sobre la compra de los aviones Saab Gripen, que son buenos vehículos, como otras marcas también. Todas tienen sus ventajas y desventajas. No he leído ningún planteamiento serio que responda al ABC que hemos aprendido en las universidades, en los institutos armados, en la policía, en el Centro Alto de Estudios Nacionales y en el extranjero, en entes civiles y militares, hasta en la UNESCO, sobre lo que es el planeamiento estratégico de la seguridad y de la defensa de un Estado, no de un país, como se dice, no de un territorio, como se dice, sino de un Estado, de lo que es el Estado. Territorio, población, instituciones, autonomía, soberanía e independencia. Eso no lo he leído, y así mismo en otras cosas. Y
estamos tomando las decisiones por presiones de distintos grupos de interés. Yo no quiero aquí descalificar a nadie, simplemente señalo hechos que son comprobables, son evidencias. No estoy acusando, estoy señalando hechos. Y así en distintas cosas. Lo mismo tiene que ver con el tren de Porqui, lo mismo tiene que ver con las inversiones agrícolas, lo mismo tiene que ver con las grandes inversiones para ampliar la frontera agrícola, y así en distintas cosas. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un territorio rico en recursos, pero no es más rico ni más grande que otros territorios. Y hay una diferencia muy grande. Usted puede tener un país muy rico en recursos, en diversidad, etcétera, que puede tener mucho éxito, pero ese éxito no lo hace un país de clase mundial, por una sencilla razón, porque lo que hace a un país de clase mundial es su estatura estratégica, que tiene que ver con su geografía, con su población y con las características cualitativas de sus instituciones y la capacidad de su élite dirigente. Les doy un ejemplo. Argentina puede tener muchos recursos y puede salir adelante, supongamos con esta política del presidente que tienen ahora, ¿no? Supongamos. Pero aunque salir adelante no va a tener el impacto que puede tener otro estado que pueda salir adelante en otra parte, que tenga más o menos el mismo territorio, pero a diferencia de una población estancándose como la de Argentina, una población creciente como la de Irán, cerca de 90 millones de personas, y una cantidad de recursos y una situación estratégica absolutamente importante. Entonces, no es cuestión solamente de decir, somos un país bendecido, somos ricos y vamos a salir adelante, somos clase mundial en el fútbol. Bueno, eso es casi un vomitivo decir eso, ¿no? Somos clase mundial y con eso vender. Somos clase mundial en todo, clase mundial en arándanos, clase mundial en cobre. Pero miren, hasta ahora no explotamos un gramo de lo que ya se explota en Argentina, Chile, y se ha empezado también en Bolivia, que es la cuestión del litio. Tenemos recursos, sí, tenemos recursos, pero no es para llenarnos la boca con ellos si no somos capaces de ponerlos en valor de manera duradera. Hoy día están tan desacreditadas las palabras que ya no les gusta usar el término sostenible, sino el término duradero. Yo quiero decir que programas como este, personas como Gonzalo, como tú, como la gente de Red de Comunicación Regional y otros varones y mujeres, permiten reflexionar de una manera dura, implacable, pero responsable y sobre todo llena de amor patrio y de poder seguir trabajando hasta lo último que nos den nuestras capacidades, porque el Perú no se vuelva a repetir como una mera promesa, sino que sea una entidad, un pueblo, un estado que camina. Y hoy día tenemos que reestatalizar el Perú, no en el sentido de hacer crecer la burocracia, sino de fortalecer instituciones que se están destruyendo desde las cúpulas, pero también desde las profundidades de lo que se llama sociedad civil, o no se le llama sociedad civil, que es el magma de las ilegalidades que nos están acosando por todas partes. Pese a eso, hay ejemplos positivos en el aparato estatal, en algunos gobiernos regionales, en intelectuales, en periodistas, en varones, en mujeres, en algunas pocas universidades, pero creo que esos son los datos a partir de los cuales hay que seguir trabajando en otra centuria y en otros decenios. Les pido perdón por haberme extendido, pero me han dado el pretexto para confesar en público algunas evidencias, algunos razonamientos y algunas pocas convicciones que con todo respeto comparto con ustedes. Un abrazo. Manolo, muchísimas gracias por tu intervención. Confiamos en que continúes en el programa y que la próxima semana estés con nosotros activamente como los viernes pasados. Un abrazo grande, pronta recuperación total. Vamos a una pausa, la primera pausa del programa. Estamos presentando Zoom Político.
RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Todos los viernes a las 8 de la noche, Zoom Político, una mirada con el análisis de la coyuntura política de nuestro país, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Estaremos todos los viernes a las 8 de la noche. Elmer Barrio de Mendoza y yo, Manuel Bernales, enfocando temas claves del pasado reciente, del presente y del futuro del país. Un programa serio y a la vena, sin tapujos. Vamos a tener 3 ejes fundamentales en nuestro programa. El primero ha de ser el de la ciudadanía y la no discriminación, que los peruanos nos aprendamos a reconocer iguales entre nosotros. El segundo eje va a ser el del reconocimiento de todos los talentos que existen en el país y en su población, porque no necesariamente los talentos tienen que ser formales para incorporarse al capital humano de nuestro país. Y el tercer eje, el análisis de la gestión pública, el análisis de la política sectorial principalmente, sustentado en casos de éxito en medio de una actividad que lamentablemente hoy día está muy desprestigiada en nuestro país y que nosotros queremos contribuir a que se convierta en una gestión exitosa. Y lo haremos contando con talentosos y distinguidos invitados, varones y mujeres, de todos los departamentos, de todas las Andes y también del exterior. Les esperamos. Zoom Político a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos presentando Zoom Político. Mi querido Gonzalo, creo que te toca hacer un comentario sobre lo que ha dicho Manolo, así que en principio, a ti. Quiero agradecer de todo corazón las menciones a mis hermanos, a todos ellos. En el caso de Álvaro, para mí siempre fue Álvaro un referente central en cuanto a muchísimas cosas en la vida, en la familia, ¿no? Álvaro era como el conductor de muchos de nosotros. A mí, como él era periodista, también siempre me aconsejaba, me requintaba también. Y Álvaro tenía mucha gente que lo ha conocido, dice un poco las cosas que dices tú, ¿no, Manuel? En cuanto a Hugo, es hijo del primer matrimonio de mi madre, él es Hugo Neira Samanés. Está ahora, como todos ustedes probablemente saben, o muchos de ustedes saben, Hugo es uno de los intelectuales más, de los escritores y los ensayistas probablemente más brillantes que ha tenido el Perú en los años recientes. Discípulo de Porras, con varios libros de muy buena factura, muy bien escritos en su larga trayectoria como profesor. Actualmente está viviendo en Chile ya en una situación de salud muy deteriorada, es la verdad. Ya desgraciadamente con él en sentido de participar en algún tipo de evento es prácticamente imposible, pero sí rescato la idea, Manuel, de hacer algo, y hace poco que estuve en el Instituto Porras, también sugirieron lo mismo, hagamos algo sobre Hugo, porque además Hugo fue discípulo de Vargas Llosa, uno de sus discípulos más importantes, más cercanos, en el lado de la izquierda. Hugo fue, pues, como dices tú, recordado cercano al Partido Comunista o del Partido Comunista. Pero Hugo también tuvo la valentía de escribir en la década de los 80 un artículo que marcó una separación muy clara, donde él decía: ¿por qué no soy comunista? ¿Por qué ya no soy marxista? Y explicaba con una gran limpieza cuáles son las razones por las cuales esa alternativa de la izquierda quedó desfasada en función de la realidad, de lo que estaba pasando, ¿no?
Y ha habido otra gente de izquierda que también ha escrito sobre el tema, pero en el caso de Hugo tiene un background profesional, que no valdría la pena rescatar. O sea, ojalá que podamos conversar más adelante para hacer algo. Y con respecto a lo último, para no tener tanto tiempo aquí a mi amigo Elmer, con respecto a lo último, yo vengo de una situación de salud complicada, casi ya perdidas las esperanzas, digamos, o puede ser leído al contrario también. Y luego de eso me he ido recuperando, he ido reencontrando las grandes maravillas que tiene el Perú. Su historia, su legado, su gente también. Los peruanos somos gente trabajadora, chambera, sacrificada, que aguanta de todo, inclusive politicastros baratos como los que nos ha tocado, o, para no ir más lejos, este gallinero en que se ha convertido la Fiscalía, el Poder Judicial. Y sin embargo, la gente sigue saliendo a trabajar todas las mañanas a las 5 o 6 de la mañana. Entonces, yo creo que tenemos un país muy rico, de verdad, no solamente en recursos, sino en capacidad humana. Y sin embargo, no merecemos estos políticos, no merecemos este tipo de gobiernos, estos tipos de gobierno que hemos tenido. No solo sino en realidad hay una larga data ahí, ¿no? Entonces, sí me parece muy importante puntualizar los problemas de una manera responsable, sensata, directa, sin temores, pero también pensando en el contenido, en lo que va a pasar después. Y los felicito a ustedes por no solo la intención, sino la realidad de lo que están haciendo en el canal. Gracias, Gonzalo, muy amable, pero todavía tenemos de ti para rato. Nada, señalar algunas noticias breves que creo que importan. Una que venimos olvidando hace un tiempo es que el Grupo El Comercio está en venta. O sea, realmente cuando se hablaba de la quiebra del Grupo El Comercio estaba refiriéndose a una realidad. El comercio está en venta, pero todavía no tiene una oferta seria, o sea, no es tan atractivo como para justificar su venta. No olvidemos que el Grupo El Comercio incorpora Canal 4 y Canal N. Entonces, en realidad, si se vende, el principal postulante aparente es Erasmo Bon de Willax, y quizá por ahí hay otro, de repente tú sabes más que yo, Gonzalo, pero lo cierto es que estamos en la frontera de cambiar la lógica de los medios más importantes del Perú, o no, ¿no? Esto es uno. Lo segundo que quiero comentar rápidamente es que entrevistamos a José Mansen-Bellina el programa pasado, en una entrevista muy nutritiva que fue muy felicitada, sobre el tema petrolero en el Perú. Y allí iniciamos la conversación de algo que comienza a volverse escándalo. Infobae y El Comercio, el día de ayer, Infobae antes, han publicado una información realmente preocupante respecto a quién sería el nuevo concesionario del lote 192, Upland Oil, que parece ser que es una empresa que carece de las espaldas financieras para ser beneficiario de la concesión del lote más importante petrolero en la selva peruana en este momento. Entonces, habrá que ver la documentación interna que aparentemente está a punto de salir, pero invitaremos a José Mansen o a algunas personas expertas, a quien conoce sobre todo Manolo, para ir tratando este tema y no lo vamos a descuidar. También la Junta Nacional de Justicia está en la mira del grupo que controla el Ministerio Público y parte del Poder Judicial. Nos referimos básicamente al Instituto de Defensa Legal y a los medios que lo acompañan. El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Guido Ríos Patio, ha sido objeto de una denuncia importante, no vamos a desmerecerla, respecto de que tiene, no una condena porque no es un tema penal, sino un fallo que refiere a violencia familiar en el marco del divorcio que había sostenido con su entonces esposa. Esto es un asunto no penal, eso está claro. La pregunta es si existe una suerte
de insolvencia moral que debería conducir a su renuncia. Destitución del Congreso, la verdad es que habría que ser un poco ingenuo para creer que se va a producir algo como eso. Y su declinación ya está descartada. Entonces será la propia Junta la que eventualmente evalúe su situación. Todo indica que va a quedar donde está, pero es bueno que la transparencia se abra paso. Como decía Gonzalo hace un rato, el Ministerio Público se ha vuelto pues un gallinero donde hay todo tipo de conflictos y arrastra un poco al Poder Judicial, con la diferencia de que el Poder Judicial parece estar cuidándose más, mientras que el Ministerio Público a toda costa impide el retorno de Patricia Benavides, aunque sea como fiscal suprema solamente. El Poder Judicial sí acogió la misma resolución de la Junta Nacional de Justicia y repuso a Emma Benavides, la hermana de Patricia Benavides, acatando la decisión de la Junta Nacional de Justicia. Como la actual fiscal de la Nación, no sé si entre comillas, Del Espinosa, ha decidido desacatar la disposición de la Junta Nacional de Justicia, estamos ahora ante un proceso contra Delia Espinosa. Así que pronto puede haber sorpresas en ese escenario también. Muy bien, comento esto todo rápido para ver si Gonzalo nos da una manito sobre estos temas. Bueno, sobre lo último, yo pienso que los fiscales, algunos fiscales absolutamente irresponsables, desataron una cacería de brujas en algún momento, porque hubo una crisis de poder en el Perú. No se olviden que el poder nunca está vacío, siempre alguien lo va a llenar. Los espacios vacíos en el gobierno no existen, siempre alguien ocupa los espacios de poder. Y la fiscalía, en un momento dado, me parece que creyeron que ellos podían, digamos, dictar las normas para el gobierno, meterse a la casa de la Presidente. No es que yo defienda a la Presidente, pero la Presidente representa a todos los peruanos. Romperle la puerta de esa manera, como lo han hecho, es simbólico. Ellos creían que ellos tenían, y lo que están haciendo es crear, al estilo de Robespierre, una fuerza negativa, irresponsable, porque mientras ellos están peleando, o ellas están peleando entre ellas, los delincuentes se pasean por las calles de Lima. Tenemos una sensación de impunidad. Alguien roba, mata, y no pasa en realidad, sino muy poco, porque la magnitud del problema de seguridad es tal que estamos llegando a límites donde la gente está muy asustada en la calle. Entonces, estos fiscales, y yo se los puedo decir en su cara, son unos irresponsables. Están hundiendo al país en el caos por su ambición de poder, por su desmedida ambición económica también. Hay que ver en el caso Odebrecht el desastre que fue la gestión de estos fiscales. En fin, y en el caso, tú mencionabas al principio, ¿de qué estabas hablando al principio? la memoria ya. No, hablaba del lote 92, del Grupo del Comercio. El Grupo del Comercio sí tengo yo creo que ahí el tema de la perita en dulce, digamos, la joya de la corona ahí es obviamente Canal 4. El comercio diario tiende, yo pienso, a reducirse a una página web, un sitio web, porque la tendencia en los medios escritos es esa. Pero Canal 4 es un gran negocio. Los programas de Canal 4, por ejemplo, Al Fondo Hay Sitio, para no ir muy lejos, tienen una cantidad de auspicios, tienen un ingreso económico, son un negocio multimillonario. Y la calidad de los productos también deja mucho que desear, hay que decirlo, pero sin embargo son muy populares porque la calidad de la televisión de señal abierta se ha venido abajo en un tiempo esta parte, ¿no? Entonces no hay mucha exigencia, ¿no? Los programas no son en realidad malos, mal producidos y mal ejecutados, pero pese a que Canal 4 tenía un buen estándar. Pero ese canal sí va a ser una materia de la pelea. Sí, creo yo que ahí parte de la propiedad también la tiene, acuérdate, la República. Entonces, ¿cómo van a jugar con la República? La República va a seguir teniendo influencia ahí. Es un tema más político al final de cuentas, ¿no? Veremos qué pasa. Además, ¿quién tiene las espaldas económicas como para asumir el costo de una compra que probablemente no va a ser, digamos, de poco dinero, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que mantener al tanto porque los medios de comunicación son fundamentales. Y algo, antes de que se me olvide, si me permites. Claro. Cuando hablabas tú cuando Manuel hablaba del tema de la historia, Unanue, yo lo citaba antes, Unanue dijo, se lo dijo a Carmen Maquebo, lo dijo Carmen Maquebo en una de sus intervenciones en la televisión.
Unane dijo, el futuro del comercial del Perú está en el imperio chino. Porque Unane era un hombre positivista, era un hombre ya de la revolución industrial, y él vio que con los vapores y con el acortamiento de los tiempos de traslado de las mercancías, China se iba a acercar más. Y fue un visionario porque lo que estamos viendo en Chancay, en el puerto de Chancay, es prácticamente eso, 17 horas de aquí a Shanghái. Tenemos la posibilidad de llevar nuestros productos a una gran velocidad, muy rápido a China, y luego traer de China para acá y luego llevarlo hacia, como estábamos hablando, el otro extremo del continente, que es Brasil. Entonces, creo que el Perú no se inicia hoy. Estamos pensando que todo el tiempo que es inventar la pólvora, cuando en realidad lo que tenemos que hacer en buena medida es mirar nuestro propio pasado y ver nuestros propios antecedentes como de historia, ¿no? Que los dejamos, estas nuevas tendencias en la educación, lo único que han logrado es gente que no sabe dónde está parada en cuanto a historia, ¿no? Así es, coincidimos totalmente. Muy bien, vamos a la segunda pausa y regresamos con Gonzalo, autor de 2 libros recientes, Cobre y Perú-China, Historia, Presente y Futuro, para hablar de ambos temas. Probablemente el más enfático será el de la minería, pero su conocimiento respecto a la relación Perú-China también nos importa muchísimo. Vamos a la pausa, por favor. Estamos presentando Zoom Político. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. RCR, la red que comunica y une al Perú, ya está en NorTV, desde Catacaos, Piura, llegando a distintos puntos de la jurisdicción. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Estamos presentando Zoom Político. Buenas noches nuevamente. Ahora sí, vamos a hablar de los temas previstos con Gonzalo Rojas. Decía al terminar el periodo pasado, antes de la pausa, que Gonzalo había escrito 2 libros extraordinarios, probablemente lo mejor que se ha escrito últimamente en el Perú. El primero referido a la minería, que se llama Cobre, y el segundo referido a la relación histórica Perú-China y un análisis prospectivo de esa relación. Sí. Ahora bien, el tema de ahora es el tema de la minería, como es bastante obvio. Datum acaba de publicar una encuesta en la que el 73% declara estar en contra de la minería ilegal. ¿Qué tan en serio debemos tomar esto? Bueno, yo creo que hay un peligro ahí porque demonizar, satanizar a los mineros informales con la idea de que ellos son los culpables de todos los problemas, me parece muy peligroso, me parece simplista, peligroso y hay que tener cuidado por ahí. Desgraciadamente es obvio que la minería informal contamina desde que usan mercurio. El mercurio debe estar prohibido y el uso de mercurio es penado y si lo están haciendo el Estado tiene que intervenir, no hay que ir que el reinfo ni nada. El uso de mercurio sí está prohibido ya en todas partes del mundo y es un deterioro del ambiente y otras acciones de cuidado ambiental que no la siguen y tampoco de cuidado ocupacional, de salud ocupacional. Pero de ahí a que en esta historia los malos de la película son solamente los mineros informales, es una simpleza.
Ya cuando dicen mineros informales, estás haciendo una Claro, hay ahí- escasa distinción con Sí. lo que es Para- lo que llaman las economías criminales. Claro, para no entrar en, digamos, con los artesanales, lo que no, pero sí, mira, está habiendo algunos antecedentes, ¿no? Es curioso que gente como, por ejemplo, la gente del Instituto Peruano de Economía, que son siempre tan consistentes en su postura ideológica, no asocian la minería informal con el resto del sistema económico peruano. O sea, la minería informal no está en el aire. ¿Quién les compra el oro que producen? Los mineros informales no producen oro, producen un concentrado de muy alta calidad. El Perú es un país muy rico en cuanto a minerales. La minería informal ha crecido gracias a gente como el cura Arana, que se opuso a las grandes operaciones mineras de oro como Yanacocha, que ya está al cierre ahora, o como Quilis, o como otras, ¿no? O Conga. Bueno, este es el resultado también. Es una irresponsabilidad porque ya se ha visto, cuando no entran las grandes empresas, una empresa como Newmont, probablemente tú lo sabes, no puede darse el lujo de contaminar, no puede darse el lujo de tener estándares de salud ocupacional malos, porque es una operación que tiene minas en Ghana, en Indonesia, en Australia, y que un escándalo ambiental en un país como el Perú para una mina grande como ahora Yanacocha hubiera sido desastroso en términos económicos, en términos de su ingreso por acciones, para los accionistas. Entonces, las grandes empresas es lo que necesitamos, peruanas, extranjeras, no importa, pero sean empresas que respeten el medio ambiente. Pero por otro lado, el Reinfo tiene toda una historia. El Reinfo no fue propuesto por los mineros informales. El Reinfo fue propuesto por el señor Kuczynski, que lo sacó en el año 17, como sacó también esta ley para poner 3 años de prisión preventiva, que le han caído a él después. O sea, hay que ver que el gobierno de Kuczynski a mí me parece que fue realmente un desastre en términos del futuro del país. Llevó a alguien como el señor el Lagarto Vizcarra, un personaje que tenía 18 juicios en Moquegua por su gestión anterior. ¿Cómo fueron tan ingenuos de ponerlo de vicepresidente para que los apuñale a todos? Entonces, creo yo que aquí las responsabilidades hay que verlas con cuidado. ¿Qué ha hecho la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para controlar los desmanes de sus propios asociados que compran el oro informal? Es un secreto a voces que durante muchos años empresas como Marzano, la empresa de Marzano, compraba oro informal y está documentado. Minera Aurífera Retamas, Marsa, compró, y hay un proceso cerrado con resolución de la SUNAT y reporte de la OEFA, compró entre 2018 y 2020 oro ilegal a los mineros informales de Patás y Huamachuco. La multa que le puso la SUNAT fue de 32 millones de soles, que en realidad es poco para lo que estos han ganado. La OEFA intervino por contaminación con mercurio a una empresa con Minera Aurífera Retamas. Y te puedo decir otras empresas formales. O sea, hay un 40 y tantos % de la producción de oro que el Perú saca que no tiene explicación. Tenemos los niveles de producción están acá y los niveles de exportación están acá. ¿De dónde sale esta diferencia? Nadie se da cuenta de eso. Entonces, el problema del Reinfo es muy complicado, es bien complicado, pues se ha complicado gracias a estas visiones esquemáticas. Al final no podemos pasar a cuchillo, meter presos a 15.000 o 20.000 o 50.000 trabajadores informales que toman la ciudad, que ya tomaron Nazca y no había modo de moverse en Nazca, ¿no? Entonces, desgraciadamente, si no hay un Ministerio de Energía y Minas y un Estado que ataque el problema en su complejidad, por ejemplo, discúlpame que me extienda, pero, por ejemplo, el tema de la seguridad, los mineros informales están sometidos todos a chantaje de mafias, desde el Tren de Aragua hasta las pequeñas mafias locales. El Estado no les está ayudando con eso. Los precios que les pagan por sus minerales no son los que se pagan en el mercado, reciben menos. Aún así han hecho mucha plata. Entonces, hay una serie de detalles que si el Estado los toma y por supuesto que tienen que formalizarse, pero tiene que ser atractiva la formalización. Entonces, aquí, si quieres verlo, las empresas más perjudicadas con este tema han sido las empresas grandes que les están invadiendo las concesiones. Pero y todos estos asociados de la Sociedad Peruana de Minería y Petróleo que han estado haciendo esto durante años. Acá hace poco ha habido una mina formal. 27 trabajadores murieron en un accidente, en un socavón. El dueño de esa mina
ha sido presidente del Instituto Minero Metalúrgico del Perú. Presidente. Entonces, la relación entre la informalidad y la formalidad debería ser deslindada por los señores que están ahora en la sociedad. Deberían deslindar y sancionar a los mineros formales que compran y procesan oro informal, porque lo que están haciendo es garantizar la continuidad. O sea, esto es un fenómeno económico, es como la drogadicción, como las drogas, ¿no? Hay alguien que compra, hay una demanda, si no, no se explicaría la oferta. O sea, echarle la culpa a todos los traficantes es bien fácil, pues. Pero ¿y los que compran? Sin esos no habría negocio. Entonces, creo que ahí sería bueno, digamos, yo he arañado en desorden algunos aspectos que me parecen importantes, pero creo que ameritaría una reflexión más comprensiva y más amplia, y no penalizar a gente que en realidad ha hecho lo que las propias empresas y subcontratistas de los mineros formales les llamaban. Muchísimas empresas, por ejemplo, los mineros que murieron en Arequipa eran una subcontratista, probablemente informales, contratados por una mina grande que subcontrata. Entonces, la relación entre minería formal y minería informal o ilegal, o como quieras llamarla, es una relación de mutua supervivencia, de mutua subsistencia y de dependencia. Hay que cortar ahí. Los mineros formales deben empezar a pensar que no se trata solamente de ganar plata, de sacar el dinero y correr, sino tienen que pensar en el futuro del país, como estábamos hablando, en términos de sostenibilidad y, como dijo Manuel, duradero. Y duradero. Perdurabilidad, como dicen los franceses. Sí, ya no digo nada porque... Bueno, pero hablemos también un poquito de China, y debo robar otro tema. Pero muy brevemente, ¿se está convirtiendo Chancay en un enclave desconectado del resto del país y desconectado de la posibilidad de la conexión bioceánica? Yo creo que no, pero uno de los aspectos, nosotros hemos estado en Chancay y me quedé muy impresionado de lo que vimos, como CIMADE, ¿no? Y creo yo que uno de los aspectos más interesantes, Elmer, del tema de Chancay es la concesión que tienen para una zona económica especial. Sí. No es una zona para poner tenderetes y vender ropa y no, es una para fábricas grandes, Huawei, pero también ahí pueden venir los gringos de la Chevrolet o quien quiera. Es una zona económica especial. BYD creo que ya separó su claro, espacio, ¿no? Entonces, acuérdate que China da un salto cuando Deng Xiaoping dice zonas económicas especiales. Ser rico es maravilloso, fantástico, algo así, en un país que se supone era comunista. Y estas empresas que llegan extranjeras, un tercio de la economía china depende de empresas extranjeras, tenían todas las libertades, no pagaban impuestos durante un tiempo, habría que darles todas las facilidades, la alfombra roja para que vengan empresas grandes y al cabo de un tiempo empiecen a entregarnos tecnología, empiecen a entregarnos el know-how que necesitamos. Nosotros no tenemos el know-how para construir autos eléctricos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa haríamos? Y entonces sí creo que ahí, esa es una de las cosas, de las perspectivas que a mí me parecieron más interesantes de Chancay, es esa enorme zona de 280 kilómetros de hectáreas que tienen, que podría ser un foco de desarrollo espectacular para el país. Y todo lo demás va a caer por añadidura. Es imposible hacer una cosa como esa, ampliar como se hizo en Shanghái, en China, estos grandes centros de inversión extranjera, esas zonas económicas especiales, sin tener una clara perspectiva del tema de la infraestructura y acortar la brecha de infraestructura que entre nosotros es la más grande que tenemos. La más grande brecha que tenemos no es la brecha social, es la brecha de infraestructura. ¿Y qué tanto puede interrumpir Trump esta cosa maravillosa que tenemos por delante? Yo creo que en general, en términos generales, a mí me parece que Trump está tratando de volver el reloj hacia atrás y de volver al siglo XVIII, XIX, manejando los aranceles políticamente, lo cual es un grave error y distorsiona la economía. La economía americana está muy comprometida con las tasas altísimas de déficit que tiene, y creo yo que las consecuencias de las políticas de Trump, de retirarse del mundo, de salir de las grandes organizaciones políticas y sociales, culturales del mundo, lo único que está haciendo es aislar más a Estados Unidos, entregarle más el manejo de las cosas a los chinos. O sea, si fuese toda esta guerra comercial
donde los Estados Unidos ponen aranceles a muchas empresas que son chinas, que trabajan, americanas que trabajan en China. Es decir, Estados Unidos con Trump, yo pienso que a la larga, no en lo inmediato, va a verse muy comprometida, va a seguir cayendo hacia abajo, y se calculaba que hasta el año 30 o 34 China iba a superar en per cápita, porque actualmente Estados Unidos supera en per cápita a China. No es que le han ganado. Estados Unidos tiene menos población, tiene una cantidad de recursos mayor, y la división entre la población sale más. O sea, hay más, tiene un per cápita más alto, pero yo creo que esto puede cambiar muy rápido, en muy poco tiempo, y China podría ser la primera potencia del mundo en todos los terrenos, incluyendo militar, pero también en cuanto a ingreso de la población, que es una cosa importante. Entre tanto, el Perú debería aprovechar. Uno de los temas centrales en el libro, uno de los temas a los que llegamos es: ¿cuál es el plan? China tiene un plan para Latinoamérica, se ejecuta cada 5 años, otro plan para el Perú cada 5 años, otro plan para Brasil. O sea, tienen una planificación que se aplica durante los años y la van corrigiendo, pero en realidad tienen una idea muy clara de lo que van a hacer. ¿Cuál es el plan del Perú? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que queremos? Manolo, ¿no? Solamente en turismo, un 0.1% de los turistas chinos que salen al mundo, viniese acá, tendríamos copados nuestros hoteles, nos faltaría espacio. Estamos todavía en cifras bajas, más bajas que antes de la pandemia. Así es. Seguimos en una situación donde no estamos explotando el turismo y empiezan a destruir la posibilidad de Machu Picchu con todos estos... Sí. ¿No? Entonces, creo yo que la posibilidad que nos abre China es infinita en todo sentido, ¿no? Nosotros tenemos que tener, eso sí, muy claro qué queremos, hasta dónde queremos llegar, qué queremos hacer como país, qué nos interesa como país. Esa zona franca, esas zonas especiales, tendríamos que tener una idea clara de en qué momento esa tecnología va a ser pasada para manos peruanas, y en qué momento todo eso que se está entregando se puede recuperar. No te olvides que el puerto de Chacay es un puerto privado. Sí. No es una concesión, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser de Cosco. Pero Cosco es una gran empresa que tiene puertos en todo el mundo. El Pireo es de Cosco. Entonces, Hamburgo creo que también. Hamburgo también, no sé si todo, pero una parte de Hamburgo son los dueños. Y ellos construyen su puerto, como han hecho ahora Jinsao, la empresa en Marcona. Están construyendo un puerto con 2 embarcaderos. Y que fue muy criticada en su momento, no sé. Pero yo creo que los chinos necesitan tener una relación fluida con el Perú, porque nosotros producimos el cobre que ellos necesitan. Ellos producen solamente un 8 a 10% del mineral que necesitan. El resto lo tienen que importar. Como importar es, digamos, aleatorio, puede ser sometido al riesgo, entonces lo que hacen es comprar minas. La mitad de las minas peruanas de cobre ya son chinas, o más. Entonces, ellos necesitan cobre y necesitan acceder a los lugares donde se van a exportar. Entonces, si no lo hacemos nosotros, los chinos van a hacer, como han anunciado ya ellos mismos, hacer el interoceánico, ¿no? Así es. Finalmente, si la plata la ponen ellos y no nos están condicionando en términos militares, como decía muy bien Manuel, ni en términos políticos, porque ellos no venden un sistema económico. Su sistema económico es un sistema capitalista común y corriente. Y no venden un sistema político tampoco. No nos ponen tampoco obligaciones de tipo ecológico, ambiental, social. No. Si ellos mismos no las respetan mucho, así que... Entonces, creo yo que ahí tenemos todavía, en el caso de China, la necesidad urgente de consolidar una instancia local, nacional, de diálogo y de organización de los proyectos y de los planes. Tema de agenda entonces. Una última pregunta rapidita. Hay 2 listas para la mesa directiva del Congreso. No sé cuál es mocos y cuál es babas, pero lo cierto es que los 8 miembros posibles de la directiva son hombres todos. ¿Qué pasó con el género? ¿Se olvidaron? Bueno, digamos que se está agotando. Ya no hay. La junta directiva que se elija ahora es probablemente la más importante, porque es la que va a hacer la despedida de este gobierno y de este Congreso. Y como tú sabes, el Perú no es precisamente un país de acciones o de futuros predecibles, ¿no? Derrida decía que hay 2 tipos de futuro, ¿no? El futuro que tú sabes que va a ocurrir y que mañana va a ser
otro día, mañana va a ser, después de la noche sigue el día, tú sabes qué va a pasar. Pero hay lo que se llama el porvenir, lo que va a venir, que tú no sabes qué cosa es. Ese tipo de futuro que no sabemos qué es el que marca la historia del Perú siempre. Sí. ¿no? Nosotros somos un país del porvenir, no del futuro. Bueno, esa junta directiva puede tener un rol crucial, pase lo que pase. La verdad que no sabemos cuál va a ser el curso que sigue el gobierno de Dina Boluarte. Creo yo que va a acabar, pero tú sabes que es difícil. Y en ese caso de que hubiese algún tipo de alteración, el presidente del Congreso jugaría un papel crucial. De ahí que si debe tener un consenso previo anterior, suficiente como para caminar con tranquilidad. Creo que eso no va a pasar y no estoy muy seguro de que ninguno de los dos candidatos cumpla con los requisitos mínimos, aunque tampoco se puede decir pues que Salguana, ¿no? No, claro. No, tampoco. Sí, no. Salguana, si le sacan todas las cosas que tiene en el Cusco, haríamos una novela con eso. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ha sido un auténtico placer conducir este programa. Como verán, he trabajado muy poco. Gracias, Manolo. Gracias, Gonzalo. Y nos vemos el próximo viernes en Zoom Político en RCR. Hasta la próxima. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.